Insuficiencia renal aguda. ¿Qué es? La insuficiencia renal aguda, o por sus siglas IRA, es un síndrome que se caracteriza por la disminución abrupta de la filtración glomerular, la cual resulta por la incapacidad del riñón para excretar los productos nitrogenados y para mantener la homeostasis de líquidos y electrolitos. Desde el punto de vista fisiopatológico, existen 3 mecanismos por los cuales puede producirse un fracaso renal agudo. Primeramente, la insuficiencia renal aguda prerrenal o funcional, la cual existe una inadecuada perfusión renal que compromete el filtrado glomerular. Sería, por tanto, una respuesta fisiológica a la hiperfusión renal, pero el parénquima renal está íntegro. Las causas más frecuentes de IRA prerrenal se presentan en la siguiente tabla. La insuficiencia renal parenquimatosa o intrínseca. Esta es la causa del deterioro de la función renal. Es un daño en las estructuras anatómicas. Se clasifica según la estructura primariamente dañada, ya sean los glomérulos, túbulos, intersticio o vasos renales. Desde el punto de vista clínico-patológico se dividen las causas de insuficiencia renal aguda intrínseca en 4 apartados, como se muestra en la siguiente tabla. Insuficiencia porrenal u obstructiva. Las causas son lesiones que produzcan un obstáculo en la vía urinaria que impida la salida de orina formada, provocando un aumento de presión que se transmite retrógradamente, comprometiendo el filtrado glomerular. Caso clínico. El paciente acude al servicio de urgencias de la Clínica Platón por presentar cuadro de tos de 10 días de evolución, acompañado de oliguanuria sin globo vesical. Allí se le realiza analítica objetivándose creatinina de 14 miligramos sobre decilitro y se coloca sonda vesical por endoscopía, apreciándose estenosis de la uretra que precisa dilatación. Tras realizar el sondaje vesical se inicia tratamiento con sueroterapia y furosemida. A pesar de ello, continúa oliguanúrico, por lo que es trasladado al Hospital Clínic para diagnóstico y tratamiento. A su ingreso, el paciente permanece anúrico y con niveles ascendentes de creatinina. Se decide la colocación de un catéter central en la vena yugular e inicio de la hemodiálisis diaria para corregir los valores de creatinina. Se realiza una ecografía abdominal donde se objetiva dilatación de vías excretoras, lo que hace pensar que haya obstrucción a nivel de vías urinarias y que esto provoque la oliguria. En principio, el diagnóstico inicial se encamina hacia una IRA rápidamente progresiva de causa obstructiva, que se descarta posteriormente con la realización de una urografía por resonancia magnética, donde no se observa la obstrucción de vías urinarias, y el estudio etiológico en el que se evidencia un número elevado de anticuerpos anti-MBG, hematuria macroscópica, leucocituria y proteinuria. Ante estos resultados, se hace el diagnóstico de insuficiencia renal aguda rápidamente progresiva por glomerulonefritis por anticuerpos anti-MBG, iniciándose tratamiento inmunosupresor con prednisona y ciclofamida. Se programan sesiones de plasmaferesis alternadas con hemodiálisis, siendo bien tolerado por el paciente. Dadas las dificultades que presentó el paciente para la realización del sondaje vesical y las manipulaciones de la vía urinaria mediante dilataciones endoscópicas, se realiza un urinocultivo de control, el cual resulta positivo por Staphylococcus aureus resistente. Durante el ingreso se le realiza una biopsia renal, los resultados de la cual informan de la evolución no favorable y difícilmente reversible de la función renal a pesar de las sesiones de plasmaferesis. Tras finalizar el tratamiento con plasmaferesis, se realiza una valoración definitiva, en la que se informa al paciente del estado de la función renal y de la posibilidad de tratamiento sustitutivo con hemodiálisis definitivamente. Se le da de alta, dado a su buen estado general y la buena tolerancia al tratamiento, debiendo seguir en el programa de hemodiálisis. Fisiopatología. Primero se inicia con una lesión renal, la cual continúa hasta que ocurra un cambio en la función renal, como la disminución en la producción de orina.
Esto puede durar de horas a días dependiendo del tiempo que tarde en desarrollarse la alteración. Durante este periodo se van dañando los túbulos individuales, pero en conjunto la función renal aún no se ve tan afectada. Por esta razón no se muestran los síntomas clínicos evidentes. Posteriormente, conforme avanza la enfermedad, la isquemia, la hipoxia, la inflamación y la lesión celular continúan hasta que causar apoptosis o necrosis celular. De esta forma, la tasa de filtración glomerular disminuye, se pierde la capacidad de concentración de la orina y aparece la oliguria. Las células epiteliales pierden el borde en cepillo de la superficie apical junto con la capacidad de polarización y se desprenden de la membrana basal. Varios desórdenes del metabolismo celular contribuyen a la producción de la muerte de la célula o al daño del epitelio y endotelio. Primero, las células endoteliales normales liberan sustancias vasodilatadoras. Estas son las prostaglandinas E2, prostaciclina y óxido nítrico, y las vasoconstrictoras como la endotelina y componentes del sistema renina-angiotensina, las cuales permanecen en equilibrio para mantener el tono vascular. La vasoconstricción intrarrenal es consecuencia del daño isquémico o tóxico que causa un desequilibrio entre las sustancias que favorecen la vasoconstricción. Los tóxicos que interfieren en las células alterando la vía metabólica para la producción de ATP con la pérdida de energía disminuye la actividad de las bombas sodio-potasio, generándose una disminución del transporte celular transmembrana, con la pérdida del gradiente iónico, el cual conduce a un aumento de las concentraciones de solutos intracelulares, produciendo daño en el citoesqueleto. Este daño endotelial, unido a la vasoconstricción, genera la interacción entre el endotelio y los eritrocitos, provocando un estancamiento de los eritrocitos y, por lo tanto, limitando la llegada del oxígeno al epitelio tubular, exacerbando la alteración. El daño ocasionado en las células endoteliales provoca una respuesta inflamatoria con la producción de citocinas inflamatorias y especies reactivas de oxígeno que aumentan su permeabilidad. Estas citocinas liberadas inducen quimiosinas que atraerán macrófagos, leucocitos, polimorfonucleares y linfocitos T a la zona de inflamación. En una retroalimentación positiva, estas células reclutadas generan más citocinas y especies reactivas de oxígeno, exacerbando la respuesta inflamatoria y causando más daño del endotelio. La tumefacción del epitelio tubular y el endotelio vascular provocan la obstrucción tubular. Estos sucesos comprometen el flujo tubular y la perfusión del parénquima. Normalmente, los riñones pueden mantener una presión de perfusión renal adecuada mediante la autorregulación, lo cual permite el proceso de filtración glomerular y la liberación de células de oxígeno y nutrientes, siempre que la presión sanguínea arterial supere los 60 o 70 milímetros de mercurio. Pero durante este proceso patológico, la presión sanguínea se ve afectada por la disminución de la actividad del bomba sodio-potasio. La razón es que la hinchazón de las células causada por la extracción celular de la cantidad de agua del plasma provocan la caída de la presión sanguínea. Las consecuencias del descenso del agua del plasma en la vascularización renal son agregación de eritrocitos, congestión y éstasis vascular, o sea, detención o estancamiento de la progresión de la sangre, que tienden a potenciar y perpetuar la disminución del flujo de la sangre glomerular y a reducir el oxígeno y la liberación de nutrientes. La lesión intrínseca es una necrosis tubular aguda que causa la reducción persistente y funciones tubulares con aparición de azotemia, los productos de desechos que permanecen en la sangre,
falta de concentración urinaria y la producción variable de orina.